Mis padres adoraban a mi hermano. Cuando me negué a darle mi bebé, mi padre me empujó por las escaleras. La herencia es suya. Deshazte de ese niño. De repente, alguien que nunca esperé entró. Papá se puso pálido, comenzó a temblar. El 19 de septiembre, mi padre me agarró por ambos hombros en la parte superior de la escalera de nuestra casa familiar en Prospect Avenue, en Bethlehem, Pensilvania. Mi hija de 4 meses, Rosie, estaba en mis brazos. Me empujó hacia atrás porque me negué a entregarle a mi bebé a mi hermano mayor, como si fuera un mueble que alguien pudiera pedir prestado y nunca devolver. Agarré la barandilla con una mano. Torcí todo mi cuerpo alrededor de Rosie como un caparazón, y me deslicé 3 escalones de espaldas, la alfombra me quemó la camisa, mi muñeca se dobló hacia un lado. Mi hija estaba gritando. Mi padre, Gordon Chambers, se paró en la parte superior de esas escaleras y me gritó que la herencia le pertenecía a mi hermano, y que yo necesitaba deshacerme de esa niña. Esa es una frase real de mi vida real. Algunas noches todavía no puedo creer que saliera de la boca de mi propio padre. Mi nombre es Edith. Tengo 31 años. Trabajo como higienista dental en una clínica en Hamilton Boulevard en Allentown. Pago mi propio alquiler. Presento mis propios impuestos. No les he pedido a mis padres ni un solo dólar desde que tenía 19 años. Y de alguna manera, a los ojos de mi familia, nunca fui lo suficientemente buena. Crecer en la casa Chambers significaba aprender una regla temprano. Mi hermano mayor, Kate, no podía hacer nada malo, y yo no podía hacer nada bien. Esto no fue sutil. Cuando Kate cumplió 16 años, mis padres le compraron un Jeep Wrangler completamente nuevo, rojo cereza, recién salido del concesionario, con un gran lazo en el capó, como un anuncio de coche. Cuando yo cumplí 16, obtuve la vieja bicicleta de montaña de Kate, la que tenía la rueda delantera doblada que tiraba tanto hacia la izquierda que pensarías que también estaba tratando de escapar de la familia. Conduje esa bicicleta torcida a mi primer trabajo en una tienda de yogur helado en One Dot Street y me dije a mí misma que forjaba el carácter. Kate fue a Penn State. Mis padres cubrieron cada céntimo, $61,000 durante 4 años. Yo fui a Northampton Community College y saqué $31,000 en préstamos estudiantiles que todavía estoy pagando. Cuando le pregunté a mi padre por qué la diferencia, me miró directamente a los ojos en la mesa de la cena dominical y dijo que Kate tenía más potencial. Así, como si estuviera comentando el tiempo. ¿Y sabes qué es lo peor? Durante mucho tiempo, le creí. Eso es lo que te hace ser el hijo invisible. No te das cuenta de que eres invisible hasta que alguien finalmente te ve. Ese alguien fue Troy Beston, mi esposo. Nos conocimos en una barbacoa de un amigo en Easton cuando yo tenía 26 años. Troy es mecánico diésel en un depósito de camiones, manos como papel de lija, corazón como mantequilla. La primera vez que vino a conocer a mis padres, vestía una camisa abotonada planchada y le trajo a mi madre un ramo de tulipanes que había recogido en el baguá de su Jeep Trail. Mi madre, Phyllis, lo miró como si hubiera arrastrado grasa de motor por su alma inmortal. Mi padre le estrechó la mano como uno le estrecha la mano a alguien que intenta venderte una entrada de coche que ya tienes. En mi familia, Troy cometió 2 pecados imperdonables, no era rico, y me trataba como si yo importara. Ambos eran aparentemente ofensivos. Nos casamos en el juzgado de Easton, una pequeña ceremonia, 12 personas, el mejor día de mi vida. El pasado mes de mayo, nuestra hija Rosie nació en el hospital St. Luke, 7 libras, 4 onzas, una cabellera oscura y un par de pulmones que podían hacer vibrar las ventanas de la sala de maternidad. Ella era perfecta. Ella es perfecta. Mis padres apenas reconocieron su existencia. Phyllis envió un mensaje de texto que decía, felicidades, con un punto al final, ni siquiera un signo de exclamación. Mi padre no llamó en absoluto. Kate, que vivía en el sótano de mis padres en ese momento porque su esposa Janelle lo había dejado 5 meses antes, envió un solo emoji de pulgar hacia arriba. Un emoji para mi primogénita. Le hice una captura de pantalla porque honestamente, era casi divertido. Ya sabes, estás bajo en la lista de prioridades familiares cuando el anuncio de tu nacimiento recibe menos reacción que un cupón de supermercado. Pero había una persona en la familia Chambers a quien le habría importado profundamente, mi abuela, Nell Chambers,
la madre de mi padre. Si quieres entender todo lo que pasó, el dinero, las mentiras, la escalera, el momento en que se abrió la puerta principal, primero necesitas entender a Nell. Nell Chambers era el tipo de mujer que construía cosas con sus propias manos y pura terquedad. A partir de los 40 años, compró propiedades de alquiler en todo el Valle del Lehigh y, una a la vez, las arregló ella misma y las alquiló. Cuando tenía 75 años, poseía 6 unidades, 3 dúplex distribuidos entre Bethlehem, Allentown y Emmaus. Juntos, valían alrededor de 1.9 millones de dólares. No era ostentosa al respecto. Condujo el mismo Buick Le Sabre durante 11 años y todavía recortaba cupones para el jabón de platos. Pero la mujer había construido una riqueza real y sólida ladrillo a ladrillo, inquilino a inquilino. Hace 3 años, mi padre trasladó a Nell a Sycamore Ridge Assisted Living. Le dijo a toda la familia que tenía demencia avanzada. Dijo que no podía recordar nombres, no podía manejar dinero, y ya no se podía confiar en ella sola. Lo dijo con tanta calma y autoridad que ninguno de nosotros lo cuestionó. Ahora me avergüenzo de eso. Debería haberla visitado. Debería haber descolgado el teléfono y llamado yo misma a la instalación. Pero tenía 28 años, trabajaba a tiempo completo, planeaba una boda, y confiaba en mi padre. Ese fue mi mayor error. Gordon se convirtió en el único administrador de las propiedades de Nell, sus cuentas bancarias, su fideicomiso, todo. Se convirtió en el guardián entre mi abuela y el mundo exterior. Durante 3 años, así es exactamente como él lo quiso. Luego, a mediados de agosto, mi padre convocó una reunión familiar en la casa de Prospect Avenue. Dijo que era sobre el patrimonio de la abuela Nell. Dijo que era importante, y que todos debían estar allí. Lo que no dijo fue que, al final de esa conversación, me pediría que hiciera algo tan escandaloso, tan completamente desquiciado, que me daría cuenta de que mis padres no solo preferían a mi hermano antes que a mí. Estaban dispuestos a sacrificar a mi hija por él. Antes de continuar, por favor, suscríbete y dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es ahora mismo. Leo cada uno, y realmente significa el mundo para mí. Ahora, volvamos a lo que pasó. El 14 de agosto, una tarde húmeda, de esas en las que el aire se te pega a la piel antes incluso de salir del coche. Troy y yo fuimos en coche a la casa de Prospect Avenue después de terminar mi turno en la clínica dental. Dejamos a Rosie con la madre de Troy en Easton. Algo en la voz de mi padre por teléfono me dijo que esta no iba a ser una cena familiar casual. Quería tener las manos libres y la cabeza despejada. La casa olía a asado de Phyllis y alisol, los dos aromas distintivos de mi madre. Siempre se podía saber la temperatura emocional de la casa Chambers por lo que Phyllis cocinaba. El asado significaba que estaba actuando. Quería que esta noche se sintiera normal, como una familia sentada a conversar. No lo fue. Gordon se sentó a la cabecera de la mesa del comedor con una carpeta de manila frente a él. Phyllis estaba de pie junto al mostrador de la cocina con los brazos cruzados como una centinela. Kate estaba sentado en la silla de la esquina con el aspecto de un hombre que no había dormido en 6 meses, lo que, sinceramente, probablemente no había hecho. Tenía el pelo grasiento. Su camisa tenía una mancha en el cuello. Este era un hombre de 35 años que había sido reducido a un fantasma de sí mismo por sus propias decisiones, y todavía no podía verlo. Mi padre abrió la carpeta de manila y lo expuso todo. Dijo, el fideicomiso de la abuela Nell contenía una cláusula específica. El nieto que fuera el cuidador principal de un niño menor de edad recibiría la casa familiar en Prospect Avenue, valorada en $380,000. Más el 70% de toda la cartera de propiedades. El nieto sin hijos obtendría el 30% restante. Como yo tenía a Rosie, califiqué para la casa y la mayor parte. Kate no, y entonces Gordon dijo las palabras que cambiaron todo. Me dijo que tenía 2 opciones, o firmaba la custodia temporal de Rosie a favor de Kate, lo que lo convertiría en el nieto calificado bajo el fideicomiso, o firmaba un documento separado, renunciando a toda mi reclamación de herencia. De cualquier manera, Kate obtendría lo que merecía, su palabra, merecía. De hecho, me reí, no porque fuera divertido, sino porque mi cerebro literalmente no podía procesar lo que acababa de escuchar.
Mi padre, mi propio padre, me estaba pidiendo que entregara a mi bebé de 4 meses a mi hermano, un hombre de 35 años que vivía en un sótano. Un hombre cuya esposa Janelle lo había abandonado hace 7 meses porque había gastado $67.000 en póker en línea y viajes de fin de semana al Casino Parks en Bethlehem. Un hombre cuya puntuación de crédito era 480. Y solo lo sabía porque Janelle me lo mencionó la única vez que hablamos después de que ella se fue. La idea de planificación financiera de Kate era esperar que la próxima mano pagara su factura de electricidad. Y ahora se suponía que sería el cuidador principal de un bebé. Phyllis intervino de inmediato. Puso su mano en mi brazo, ese movimiento que hace cuando quiere que pienses que está siendo amable, pero en realidad solo te está inmovilizando. Me dijo que esto no se trataba de mí. Dijo que Kate lo necesitaba más. Dijo que yo tenía a Troy, tenía mi trabajo, tenía estabilidad. Kate no tenía nada. Y la familia, dijo, cuida de la familia. Miré a mi madre y pensé, nunca me has cuidado. Ni cuando necesitaba aparatos a los 14 años y dijiste que no podíamos pagarlos, 2 meses antes de que le compraras a Kate una PlayStation. Ni cuando me gradué de la escuela de higienistas y olvidaste venir porque Kate tuvo una llanta pinchada, y de alguna manera eso fue una emergencia para 2 personas. Nunca me pusiste en primer lugar. Pero ahora se supone que debo entregar a mi hija porque la familia cuida de la familia. Troy, que había estado de pie en el umbral con los brazos cruzados y la mandíbula cada vez más tensa, dijo exactamente 4 palabras. Les dijo que nos íbamos, y nos fuimos. No levantó la voz. No golpeó nada. Simplemente puso su mano en mi espalda y me acompañó hasta la puerta. Así es Troy, firme cuando yo no puedo serlo. Ese debería haber sido el final. Pero la familia Chambers no cree en los finales. A partir de la mañana siguiente, mi teléfono se convirtió en un arma. Phyllis me enviaba mensajes de texto todos los días, mensajes largos y empapados de culpa sobre el sacrificio y la lealtad, y cómo estaba destrozando a la familia. Gordon dejaba mensajes de voz, cortos, fríos, controlados. Dijo que tenía hasta el 19 de septiembre para tomar la decisión correcta. Dijo que si no cooperaba, me pondría las cosas muy difíciles. No explicó lo que eso significaba. No necesitaba hacerlo. Mi teléfono sonaba tanto que Troy me preguntó si me postulaba para un cargo. Entre las novelas diarias de culpa de Phyllis, las amenazas de voz de Gordon y el triste emoji de Kate cada noche, tenía más notificaciones que una adolescente en la noche del baile de graduación. Kate también empezó a enviarme mensajes de texto por separado. Mensajes patéticos, medio suplicantes, uno decía que cuidaría muy bien a Rosie. Otro decía que solo necesitaba la herencia para recuperarse. Como si un bebé fuera un peldaño de escalera, como si mi hija fuera una herramienta para su recuperación. Pero esto es lo que realmente empezó a preocuparme. Pasé en coche por la casa de Prospect Avenue una tarde de esa semana, y algo me llamó la atención. Mi padre, un coordinador de instalaciones en un colegio comunitario en el Valle de Lehigh, probablemente ganando $62.000 al año, estaba de pie en la entrada junto a una Ford F-150 Lariat completamente nueva. Esa camioneta cuesta unos $58.000. Y a través de la ventana delantera, noté que la cocina tenía encimeras nuevas. Parecían de cuarzo. Definitivamente no el viejo formica agrietado sobre el que crecí comiendo cereales. ¿De dónde venía ese dinero? Guardé esa pregunta en un rincón de mi mente. Más tarde importaría mucho más de lo que sabía. Troy quiso ir y confrontar a Gordon él mismo. Lo detuve. No porque dudara de Troy, sino porque conocía a mi padre. Si Troy perdía los estribos una sola vez, Gordon llamaría a la policía, se haría la víctima, presentaría una denuncia. Mi padre no era estúpido, era calculador. La única forma de vencer a una calculadora es con mejores matemáticas. Esa semana, reuní todos los documentos con mi nombre, estados de cuenta bancarios, pólizas de seguro, nuestro contrato de arrendamiento, el certificado de nacimiento de Rosie, mi licencia de matrimonio. Compré una pequeña caja de seguridad ignífuga en Staples en Airport Road por $39.99, y puse copias de todo dentro. Ojalá alguien me hubiera dicho que hiciera eso a los 20 años.
¿No crees que necesitas un rastro de papel hasta el día en que desesperadamente lo necesitas? Estaba lista para cortar todo contacto, cambiar mi número, bloquear a todos los chambers en mi teléfono y criar a mi hija en paz. Pero luego, el 26 de agosto, recibí una llamada de una mujer llamada Patrice Sakefer. Era enfermera en Sycamore Ridge Assisted Living, el lugar donde mi abuela, Nell, había estado encerrada durante 3 años. Lo que Patrice me dijo me hizo dar cuenta de que la lucha por la herencia era solo la superficie. Debajo había algo mucho, mucho más oscuro. Patrice Sakefer llevaba unos 6 meses en Sycamore Ridge. Era una enfermera registrada, hablaba con voz tranquila y cuidadosa, el tipo de persona que elige cada palabra antes de decirla. Me dijo que había encontrado mi número en un antiguo formulario de contacto de emergencia que mi abuela había llenado hace años, antes de que Gordon tomara el control de todo. Dijo que tenía preocupaciones sobre la situación del cuidado de mi abuela, específicamente sobre las restricciones que Gordon le había impuesto. Y entonces dijo algo que me hizo detener el coche en el arcén de Hamilton Boulevard y simplemente sentarme allí con el motor en marcha. Me dijo que mi abuela no tenía demencia avanzada. Me quedé allí sentada durante quizás 30 segundos, sin respirar. 3 años. Durante 3 años mi familia me había dicho que Nell se había ido, que no podía recordar caras, no podía seguir conversaciones, no podía funcionar. Y ahora una enfermera me decía que eso era mentira. Patrice explicó que cuando comenzó en Sycamore Ridge en marzo, el personal la informó sobre el expediente de Nell, paciente con demencia, confusa, propensa a acusaciones paranoicas sobre su familia. El protocolo estándar era limitar la estimulación, restringir las visitas según las instrucciones del titular del poder notarial y redirigirla cuando se agitaba. Pero Patrice no podía hacer que ese expediente coincidiera con la mujer que realmente conoció porque Nell Chambers estaba organizando un torneo de Scrabble los martes en la sala común y ganando casi todas las semanas. Había organizado un club de lectura los jueves con 9 miembros regulares. Estaba a mitad de una biografía de 700 páginas de Dolly Parton y tenía opiniones sobre el mercado de valores que eran más perspicaces que la mayoría de los asesores financieros que he conocido. Le dijo a Patrice que cualquiera que no tuviera al menos un pequeño fondo indexado estaba, en sus palabras exactas, dejando dinero en la acera. Gordon le dijo a toda la familia que su madre no podía recordar su propio nombre. Lo primero que Nell le dijo a Patrice el día que se conocieron fue el saldo exacto de su cuenta de ahorros, hasta el último céntimo. Esta mujer era más astuta que un par de tijeras de cocina nuevas. Y mi padre tenía a todo el mundo creyendo que había perdido la cabeza. Así es como lo hizo Gordon, paso a paso, como un manual para borrar a una persona. Primero, le quitó el teléfono celular a Nell y le dijo al personal que la estaba sobreestimulando. Segundo, presentó la documentación del poder notarial y se incluyó a sí mismo como el único visitante autorizado. Nadie más podía verla sin su permiso por escrito. Tercero, y esta es la parte que me revuelve el estómago cada vez que lo pienso, le dijo al personal de enfermería que Nell sufría episodios paranoicos como parte de su demencia. Así que, cuando Nell les dijo a las enfermeras que su hijo le estaba robando dinero, ellas no investigaron. Lo anotaron como un síntoma. Le acariciaron la mano y cambiaron de tema. Una mujer diciendo la verdad, y nadie le creyó porque su propio hijo la había tildado de loca. Nell intentó conseguir ayuda. Pidió a los miembros del personal que hicieran llamadas telefónicas por ella. Les pidió que enviaran cartas, pero ella no tenía ningún número memorizado porque, sinceramente, ¿quién lo tiene hoy en día? Todo había estado en el teléfono que Gordon le quitó. Ella tampoco sabía mi nueva dirección porque me había mudado después de casarme con Troy. Y cuando el titular de tu poder notarial le ha dicho a la instalación que eres paranoico y delirante, tus palabras dejan de significar algo. Te conviertes en una mujer que grita en una habitación insonorizada durante 3 años. Patrice era diferente porque entró con ojos frescos. No había sido entrenada en la versión de la realidad de Gordon. Vio a una mujer de 81 años dirigiendo clubes de lectura, bromeando sobre el pastel de carne de la cafetería y organizando noches de juegos. Y luego vio el gráfico que decía deterioro cognitivo severo. Esas dos imágenes no coincidían. En Pensilvania, Patrice era lo que se llama una reportera obligada. Si sospechaba abuso o negligencia de ancianos, estaba legalmente obligada a actuar. Así que,
Desenterró ese viejo formulario de contacto de emergencia de un archivador, encontró mi número y llamó. 2 días después, una mañana tranquila, cuando supe que Gordon estaría en el trabajo, conduje hasta Sycamore. Me registré en la recepción y Patrice me llevó por un pasillo silencioso hasta la habitación 14B. Mi abuela estaba sentada en un sillón azul junto a la ventana, leyendo una copia de biblioteca de una novela de misterio con el lomo agrietado. Parecía más delgada de lo que recordaba, más pequeña, pero sus ojos eran los mismos, rápidos y penetrantes y llenos de algo que 3 años de aislamiento no habían logrado apagar. Me miró, y durante unos segundos ninguna de nosotras dijo nada. Luego dijo mi nombre. Claro como el agua. Sin vacilación, sin confusión, solo mi nombre. Como si la hubiera visitado la semana pasada en lugar de hace 3 años. Yo había traído a Rosie. Estaba amamantando, así que ella iba a donde yo iba, atada a mi pecho en un portabebés. La saqué y la coloqué en los brazos de Nell, y las manos de mi abuela comenzaron a temblar. No por debilidad, sino por algo mucho más grande que eso. Nadie le había dicho que yo había tenido un bebé. 3 años en esa habitación, y ni una sola persona mencionó que tenía una bisnieta. Sostuvo a Rosie y la miró fijamente durante mucho tiempo. Luego me miró y dijo que la bebé tenía su nariz, y que lo sentía por eso porque no era su mejor rasgo. Me reí tan fuerte que casi despierto a la mujer que dormía al lado. Esa era Nell. Incluso en medio de toda esta oscuridad, ella podía encontrar algo divertido. Una vez que se recompuso, Nell se puso muy concentrada, muy quieta. El tipo de quietud que recordaba de cuando era una niña, y ella se sentaba en la mesa de su cocina con una calculadora y una pila de cheques de alquiler, haciendo números sobre sus propiedades. Estaba en modo negocios. Me dijo que su fideicomiso original, redactado por su abogado, Warren Healy, de su oficina en la calle 7 en el centro de Allentown, dividía todo por igual entre Kate y yo, 50/50. Sin condiciones, sin cláusulas sobre hijos o cuidados, solo una división limpia y justa porque, como ella dijo, ambos sus nietos merecían una oportunidad igual en la vida. Pero hace 2 años, Gordon despidió a Warren Healy. No dio una razón, solo le dijo que sus servicios ya no eran necesarios. Luego trajo a un hombre llamado Glenn Fisk, un abogado, quien, según él entendía, hacía lo que Gordon le pedía. Fisk reescribió el fideicomiso. Añadió la cláusula sobre el nieto con un hijo menor que recibiría la casa de Prospect Avenue, más el 70% de la cartera. En ese momento, Kate todavía estaba casado con Janelle, y supuestamente estaban intentando tener un bebé. Gordon había apostado a que Kate tendría un hijo primero, pero luego Janelle dejó a Kate en enero debido al juego. Y 5 meses después, yo tuve a Rosie. El propio juego amañado de Gordon le salió el tiro por la culata. La cláusula que creó para ayudar a Kate ahora me ayudaba a mí, y él no podía deshacerla sin admitir que había cometido fraude. Así que, su única salida era hacerme entregar a mi hija o renunciar a mi parte por completo. Eso explicaba la desesperación. Eso explicaba la presión. Mi padre no era solo codicioso, estaba atrapado por su propia mentira y el dinero. Así que, eso fue peor. Nell me dijo que antes de que Gordon le quitara el teléfono, ya había notado que los números no cuadraban. Sus 6 propiedades generaban aproximadamente $8.400 en alquiler mensual combinado. Pero los depósitos en sus cuentas eran solo alrededor de $3.200. Cada mes, más de $5.000 simplemente desaparecían. Durante 3 años, eso sumó aproximadamente $187.000, que fueron a parar al bolsillo de mi padre. Mi padre no solo tenía favoritos, estaba robando a su propia madre a ciegas mientras ella estaba sentada en una habitación sin teléfono ni visitas, tachada de demasiado loca para que alguien le creyera. Si tienes un padre o abuelo en una residencia, ve a visitarlos. No en Navidad, no en su cumpleaños. Ve un martes por la mañana al azar, siéntate con ellos, pregúntales cómo están realmente, porque a veces la persona que se supone que debe protegerlos es de quien necesitan protección. Esa noche, me senté en mi coche en el estacionamiento de Sycamore. Rosie dormía en su asiento de seguridad. Mis manos temblaban en el volante y tomé una decisión. No iba a huir. No iba a cambiar mi número y esconderme.
Iba a desmantelar a mi padre legalmente, en silencio y por completo. Y mi abuela de 81 años, la mujer que mi padre intentó borrar del mundo, ya tenía un plan. Había estado sentada en esa habitación durante 3 años con nada más que tiempo y furia. Y créanme, Nell Chambers lo había pensado mucho mejor de lo que yo podría haberlo hecho. Lo primero que Nell me dijo durante mi segunda visita a Sycamore fue que la venganza es un plato que se sirve mejor con documentación. Lo dijo con una cara completamente seria, sentada en ese sillón azul. Y entonces me di cuenta de que mi abuela no solo había estado sentada en esa habitación durante 3 años lamentándose. Había estado pensando, catalogando, esperando a alguien, a cualquiera, que cruzara esa puerta y le diera lo único que no tenía, una conexión con el mundo exterior. Ahora me tenía a mí, y eso era todo lo que necesitaba. Teníamos 3 semanas. Gordon me había dado una fecha límite del 19 de septiembre, la fecha de la próxima reunión familiar donde se suponía que debía firmar la custodia de Lousie a favor de Kate o renunciar a mi herencia. Bien, usaríamos cada día. La primera llamada que hice fue a Warren Healy, el abogado original del patrimonio de Nell. Su oficina estaba en la calle 7 en el centro de Allentown, encima de una tienda de sándwiches que olía a roast beef y mostaza, el tipo de edificio donde el trabajo real lo hacen personas que no necesitan suelos de mármol para demostrar que son serias. Warren tenía unos 60 años, cabello plateado, gafas de lectura colgadas de una cadena. Cuando me senté frente a su escritorio y le expliqué lo que Gordon había hecho, el rostro del hombre pasó por unas 6 emociones en 10 segundos. La última fue una ira fría y concentrada. Warren me dijo que había sospechado cuando Gordon lo despidió hace 2 años. Sin explicación, sin previo aviso, solo una carta diciendo que sus servicios ya no eran necesarios. Había considerado contactar a Nell directamente, pero Gordon le había dicho que ella tenía demencia y no podía comunicarse, así que lo dejó pasar. Dijo que había lamentado esa decisión todos los días desde entonces, y ahora tenía la intención de corregirla. Sacó el fideicomiso original de Nell de sus archivos. Todo estaba allí en blanco y negro, 50/50, dividido entre Kate y yo. Sin condiciones sobre hijos, sin cláusulas sobre cuidados, limpio y justo, exactamente como Nell lo describió. Luego le mostré los documentos que Gordon me había dado en la reunión del 14 de agosto, el fideicomiso modificado preparado por Glenn Fisk. Warren los puso uno al lado del otro y negó con la cabeza como un mecánico que mira un mal trabajo de cableado de otra persona. Las modificaciones eran significativas. La parte de Kate se había inflado al 70% más la casa de Prospect Avenue. Todo condicionado a la cláusula del cuidador principal de un hijo menor que Nell nunca había aprobado ni firmado. Glenn Fisk había utilizado el poder notarial de Gordon para autorizar los cambios, lo cual solo era legal si Nell estaba verdaderamente incapacitada y los cambios servían a sus intereses. Ninguna de las dos cosas era cierta. Warren dijo una palabra, impugnable. Luego dijo otra palabra, criminal. El segundo paso fue el dinero. Esta parte me tomó 2 fines de semana, una laptop y unas 4 ollas de café. Nell recordaba su inicio de sesión de banca en línea, porque por supuesto que lo hacía. Y con la ayuda de Patrice accediendo a una computadora en la instalación, obtuvimos 3 años de registros de depósitos. También fui al Tribunal del Condado de Lehigh y obtuve los registros de impuestos de propiedad de las 6 unidades de alquiler, que son información pública. Luego hice un cruce de referencias del ingreso de alquiler esperado con lo que realmente se depositó en las cuentas de Nell. La brecha era asombrosa. Las propiedades de Nell generaban aproximadamente $8.400 al mes en alquiler combinado, pero solo unos $3.200 llegaban a sus cuentas. Los $5.200 restantes al mes estaban siendo desviados. Construí una hoja de cálculo mes a mes, propiedad por propiedad, y el total durante 36 meses ascendió a aproximadamente $187.400. Ese dinero había estado fluyendo directamente a la cuenta corriente personal de Gordon. Y de allí, parte de él fue a un lugar que no esperaba, pero a eso llegaré en un minuto. El tercer paso fue la pieza más importante, demostrar que Nell era competente. Porque toda la defensa de Gordon sería que su madre tenía demencia y que él actuaba en su mejor interés. Necesitábamos un médico para desmantelar eso. Warren hizo los arreglos para que un geriatra independiente, la Dra.
Ra Salazar, del Hospital Lehigh Valley, visitara a Nell en Sycamore. Ella realizó una evaluación cognitiva completa, la evaluación cognitiva de Montreal, una prueba de dibujo del reloj, ejercicios de recuerdo de memoria, todo. Nell obtuvo una puntuación dentro del rango normal para su grupo de edad. Lapsos de memoria leves y apropiados para la edad, del tipo en que entras en una habitación y olvidas por qué, lo cual, honestamente, me pasa a mí a los 31, así que eso es simplemente ser humano. El informe escrito de la doctora Salazar afirmaba en un lenguaje clínico claro que Nell Chambers era completamente competente para administrar sus propios asuntos y tomar sus propias decisiones. La doctora también señaló en un anexo separado que las condiciones de aislamiento de Nell, sin teléfono, visitantes restringidos, poder notarial único controlado por un miembro de la familia, levantaban serias banderas rojas consistentes con el abuso de ancianos. Ese informe era una granada con el pasador ya extraído. Solo necesitábamos decidir cuándo lanzarla. Para la segunda semana de septiembre, Warren había reunido el paquete completo, el fideicomiso original, las modificaciones fraudulentas, la hoja de cálculo de discrepancias financieras, la evaluación cognitiva de la doctora Salazar, una queja formal a la oficina del fiscal del distrito del condado de Lehigh por explotación financiera de un adulto mayor bajo la Ley 13 de Pensilvania, una petición para revocar el poder notarial de Gordon y una moción para restaurar los términos originales del fideicomiso. Todo se presentó el 15 de septiembre, 4 días antes de la reunión. Y aquí está la parte que todavía me da una extraña y sombría satisfacción, el 15 de septiembre, cuando Warren llevó esa queja a la oficina del fiscal, cuando esos registros bancarios llegaron al escritorio de un fiscal, cuando la evaluación cognitiva de Nell se ingresó en el registro oficial. Mi padre estaba en casa viendo un partido de béisbol. No tenía ni idea. Los muros de su vida ya estaban cayendo, y él estaba sentado en su sillón pensando que había ganado. Fingir que todavía estaba considerando su oferta durante esas 3 semanas fue la actuación más difícil de mi vida. Llamé a Gordon el 10 de septiembre, dejé que mi voz temblara un poco y le dije que lo estaba pensando, que necesitaba más tiempo, pero que entendía su posición. Se mostró magnánimo por teléfono, como se ponen las personas poderosas cuando creen que estás a punto de rendirte. Me dijo que me tomara unos días más. Me dijo que sabía que haría lo correcto. Merezco un Oscar por esa llamada telefónica, o al menos, una tarjeta de regalo para Target. Troy y yo nos preparamos juntos para el 19 de septiembre. Fue su idea tener a Nell y a Warren cerca como plan de seguridad. Él no confiaba en Gordon, nunca lo había hecho. Y quería testigos cerca. Nell y Warren estacionarían en la siguiente cuadra en el coche de Warren. Si algo salía mal, Troy enviaría un mensaje de texto con una palabra y ellos entrarían. Patricia Keffer accedió a acompañar a Nell como su asistente médica. 3 personas, a una cuadra de distancia, listas si era necesario. Algunas personas podrían pensar que eso era excesivo, pero Troy creció en una casa donde su padre hacía agujeros en el yeso cuando la cena llegaba tarde. Él reconocía el peligro como algunas personas reconocen el clima en el cambio de presión antes de que llegue la tormenta. Y no iba a dejarme entrar en esa casa sin un plan de respaldo. Mi cuenta de ahorros en ese momento tenía unos $9,200. No una fortuna, pero lo suficiente para darme opciones. Había estado guardando $150 de cada cheque de pago desde que tenía 24 años. Incluso cuando las cosas estaban difíciles, especialmente cuando estaban difíciles. Ese pequeño colchón significaba que no tenía que decir sí a nada por desesperación. Si esta historia te enseña una cosa, que sea esta, una pequeña cuenta de ahorros no cambiará tu vida de la noche a la mañana, pero podría evitar que otra persona la controle. La noche antes del 19 de septiembre, estuve en la habitación de Rosie a las 2 de la mañana, observándola dormir. Llevaba un pijama con pequeñas fresas. Sus manos estaban enrolladas en pequeños puños, como hacen los bebés, como si estuviera lista para luchar contra el mundo, y aún no había abierto los ojos. Le susurré que mañana sería un día difícil, pero que todo lo que estaba haciendo era por ella. Luego me fui a la cama, puse la alarma para las 6 y no dormí ni un solo minuto. 19 de septiembre, un viernes, 6 de la tarde. El cielo sobre Bethlehem tenía ese morado amoratado que se ve a principios de otoño, el tipo que hace que todo parezca una pintura y nada se sienta real. Troy conducía.
Yo me senté en el asiento del pasajero con Rosie en su asiento de seguridad detrás de mí. Estaba amamantando, así que ella iba a donde yo iba. Esa era simplemente la lógica de la nueva maternidad. Troy había sugerido dejarla con su madre, pero Rosie había estado alimentándose por grupos toda la semana y no quería biberón. Y honestamente, una parte de mí, la parte de la que no estoy orgullosa, todavía creía que mis padres podrían ver a su nieta y sentir algo humano. Esa fue la última pizca de esperanza ingenua que me quedaba. No sobreviviría la noche. Nos detuvimos en Prospect Avenue a las 5:50. La casa tenía el mismo aspecto de siempre, revestimiento de vinilo beige, persianas marrones. Los setos que Phyllis mantenía recortados con precisión militar. La nueva Ford F-150 de Gordon estaba en la entrada como un trofeo. Troy estacionó en la acera y envió un mensaje de texto a Warren Healy: «Estamos aquí». Warren confirmó que él, Nell y Patrice estaban estacionados en Beer Street, una cuadra al norte, con el motor en marcha. Dentro, la casa olía a café y limpiador de limón. No había asado de carne esta vez, Phyllis ya no actuaba. Se sentó a la mesa del comedor con las manos entrelazadas, la mirada baja, la postura de una mujer que sabía exactamente lo que se le iba a pedir y ya había hecho las paces con ello. Gordon estaba de pie a la cabecera de la mesa, con una carpeta de manila abierta. La misma carpeta del 14 de agosto, pero más gruesa ahora, con más papeles, más firmas, más líneas para que yo renunciara a mi hija o a mi herencia. Había impreso formularios de traspaso de custodia. Podía ver el encabezado del Tribunal de Familia del Condado de Lehigh desde el otro lado de la habitación. Kate estaba sentado en la esquina. Se veía peor que la última vez, más delgado. Su rodilla rebotaba bajo la mesa tan fuerte que las tazas de café temblaban. No me miraba. ¿Conoces esa sensación cuando miras a alguien y te das cuenta de que no están enojados contigo, no están conspirando contra ti? Simplemente se están ahogando y se aferrarán a cualquier cosa que flote, incluso si eso significa arrastrarte? Así era como se veía Kate. Y sentí lástima por él durante exactamente 3 segundos hasta que recordé lo que estaba dispuesto a permitir que le pasara a mi hija por un cheque. Gordon no perdió el tiempo. Golpeó la carpeta y me dijo que esta era mi última oportunidad. Dijo que había sido paciente. Dijo que había sido más que justo. Dijo que todo lo que tenía que hacer era firmar los documentos de custodia o el formulario de renuncia, y que todos podríamos seguir adelante como familia. Miré a mi padre al otro lado de la mesa, y sentí algo que nunca antes había sentido, no ira, no miedo, solo una claridad profunda y pesada, como si alguien hubiera limpiado la niebla de una ventana a través de la cual había estado mirando durante 31 años. Le dije que no. No dramáticamente, no con un discurso, solo no, y luego recogí el asiento de seguridad de Rosie del suelo y comencé a caminar hacia el pasillo. Lo que ocurrió después duró quizás 7 segundos. Pareció 40 minutos. Gordon se movió rápido para un hombre de 59 años. Se metió en el pasillo y bloqueó mi camino cerca de la parte superior de la escalera. Todavía no estaba gritando, eso vino después. Primero intentó la voz baja, controlada, la voz de Gordon lo sabe todo, que había dirigido a esta familia durante décadas. Me dijo que estaba cometiendo un error. Me dijo que no entendía lo que estaba en juego. Intenté rodearlo. Me agarró los hombros, con ambas manos fuertes. Tenía el asiento de seguridad de Rosie en mi mano izquierda. Intenté zafarme con la derecha, pero Gordon no me soltaba. Me estaba sujetando como si yo fuera algo de su propiedad, como si hubiera estado sujetando a toda esta familia toda su vida, y no podía procesar físicamente que alguien se alejara. Luego me empujó. Me caí hacia atrás. Mi talón se enganchó en el escalón superior. Mi mano derecha se extendió y agarró la barandilla, y giré mi cuerpo, puro instinto, pura maternidad, para que mi espalda golpeara las escaleras, y el asiento de seguridad de Rosie se mantuviera nivelado contra mi pecho. Me deslicé 3 escalones. La alfombra me rasgó la camisa y me quemó la piel de la parte baja de la espalda. Mi muñeca se dobló hacia un lado contra la barandilla con un chasquido de dolor que me dijo que algo había ido muy mal allí. Rosie estaba gritando, ese grito de recién nacido que suena como si el mundo entero se estuviera acabando. Porque para ella, en ese momento, así era.
Y desde lo alto de la escalera, mi padre me miró y gritó que la herencia era de Kate y que yo necesitaba deshacerme de esa niña. Phyllis se quedó de pie en la puerta del comedor. No se movió. No habló. Simplemente se quedó allí con la mano sobre la boca, viendo a su esposo empujar a su hija por una escalera, y no hizo nada. 31 años de nada. Perfectamente consistente hasta el final. Troy dobló la esquina de la sala como un tren de carga. Se interpuso entre la escalera y yo, me ayudó a levantarme con un brazo y revisó a Rosie con el otro. Ella estaba llorando pero ilesa. El asiento de seguridad había cumplido su función, y mi cuerpo había hecho el resto. Mi espalda ardía, mi muñeca derecha se estaba hinchando rápidamente, pero mi hija estaba a salvo. Ese era el único cálculo que importaba. Troy sacó su teléfono. Escribió una palabra y la envió al número de Warren Healy. Luego miró a Gordon, que seguía de pie en lo alto de las escaleras, respirando con dificultad, con la cara roja, y le dijo que iba a llamar al 911. La expresión de Gordon parpadeó. Solo por un segundo, la primera grieta. La puerta principal se abrió 90 segundos después. Warren Healy entró primero, traje gris, maletín, gafas de lectura puestas. Detrás de él, Patrice Sakefer con su uniforme, y detrás de Patrice, moviéndose lentamente con un bastón de madera y una expresión que recordaré hasta el día de mi muerte, mi abuela, Nell Chambers, de 81 años. La mujer que mi padre había encerrado durante 3 años y le había dicho al mundo que ya no estaba. Ella estaba allí mismo, de pie en su pasillo, mirándolo. La cara de Gordon se puso blanca. No el blanco de la ira o el shock, sino el blanco de un hombre que ve cómo la tierra se abre bajo sus pies y se da cuenta de que no hay fondo. Sus manos comenzaron a temblar, su boca se abrió, y no salió nada. Por primera vez en toda mi vida, mi padre no tuvo palabras, ni control, ni guión. Kate dejó caer la taza de café que sostenía. Se hizo añicos en el suelo del comedor, y nadie la recogió. Phyllis se sentó en la silla más cercana como si sus piernas simplemente hubieran dejado de funcionar. Nell no gritó. No pronunció un discurso. Entró en el comedor, sacó una silla y se sentó a la mesa como si fuera dueña del lugar, lo cual técnicamente seguía siendo. Warren colocó su maletín sobre la mesa, lo abrió y puso una sola carpeta frente a Gordon. Dentro de esa carpeta estaba todo, la evaluación cognitiva de la doctora Salazar que demostraba que Nell era competente, 36 meses de registros bancarios que mostraban los $187.000 desaparecidos, el fideicomiso original junto a la modificación fraudulenta. Y una copia sellada de la denuncia presentada ante el fiscal del distrito del condado de Lehigh 4 días antes. Gordon miró fijamente esos documentos. Observé sus ojos moverse por las páginas, los números, las fechas, el membrete de la oficina del fiscal, y lo vi entender. No había perdido esa noche, había perdido hacía 4 días. Todo desde entonces había sido un hombre muerto caminando y sin saberlo. Nunca había visto a una persona envejecer 10 años en 10 segundos. Gordon pasó de dar órdenes a parecer que alguien acababa de decirle que le debía al IRS todo su fondo de jubilación. Sus manos seguían temblando. Intentó hablar 2 veces, y ambas veces solo salió aire. Nell miró a su hijo al otro lado de la mesa y le dijo, con una voz tranquila y firme, la voz de una mujer que había tenido 3 años para ensayar este momento: Gordon, yo te crié, y nunca me he avergonzado tanto de nada en mi vida. Eso fue todo. Sin gritos, sin monólogo dramático, solo una madre diciéndole la verdad a su hijo en 7 palabras. Y de alguna manera, eso fue peor que cualquier otra cosa que hubiera podido decir. Troy llamó al 911 a las 6:22. 2 agentes de la policía de Bethlehem llegaron a las 6:39. Documentaron mis heridas, las quemaduras de alfombra en mi espalda, la hinchazón en mi muñeca derecha. Troy dio su declaración. Gordon les dijo que yo me había resbalado en las escaleras. Los agentes tomaron nota de ambos relatos, hicieron fotos y presentaron un informe. No lo arrestaron en el acto, lo cual es frustrantemente normal en incidentes domésticos con historias contradictorias en Pensilvania. Me dijeron que podía presentar cargos a través de la oficina del fiscal. Ya lo había hecho. Salimos de la casa de Prospect Avenue a las 7:45 de la tarde. Troy cargaba a Rosie.
Warren llevó a Nell de vuelta a Sycamore. Patrice fue con ellos. Gordon se quedó solo en la cocina. Phyllis había subido las escaleras sin decir una palabra. Kate estaba en el porche trasero, sentado en los escalones en la oscuridad. Nadie se despidió de ninguno de ellos. No quedaba nada que decir. Si has llegado hasta aquí, eres la razón por la que sigo contando estas historias. Si aún no te has suscrito, me encantaría que te unieras a nosotros. Dale a ese botón y ten en cuenta que realmente alegra mi día cada vez. Gracias. Ahora, déjame contarte cómo terminó. 4 días después del 19 de septiembre, un martes por la mañana a las 7:15, 2 detectives de la oficina del fiscal del distrito del condado de Lehigh entraron en la entrada de la casa de Prospect Avenue. Gordon todavía estaba en su albornoz. Probablemente había estado durmiendo mal o nada desde el jueves por la noche. Tenían una orden de arresto para él. Los cargos: explotación financiera de un adulto mayor bajo la Ley 13 de Pensilvania, un delito grave de primer grado porque la cantidad robada excedía los $100,000, robo por engaño, también un delito grave, agresión simple, imprudencia temeraria, y poner en peligro el bienestar de un niño. Como Rosie estaba en mis brazos cuando me empujó, le pusieron esposas a mi padre en la entrada de su propia casa, en la casa que su madre había pagado, en la calle donde había pasado 30 años fingiendo ser un hombre respetable. Sin cámaras, sin audiencia, sin escena dramática, solo 2 agentes, un par de esposas y el clic silencioso de la vida entera de un hombre que se cierra. Su fianza se fijó en $75,000. Él no pudo pagarla. El dinero en sus cuentas era dinero robado, y esas cuentas fueron congeladas. Gordon Chambers pasó 11 días en el centro correccional del condado de Lehigh antes de que Phyllis consiguiera una fianza utilizando sus propios ahorros. 11 noches en un colchón delgado para un hombre que acababa de renovar su cocina con el dinero de su madre. Hay una palabra para ese tipo de matemáticas. Creo que se llama justicia. Pero Gordon no era el único. 2 semanas después, cuando los contadores forenses terminaron de rastrear el dinero, encontraron algo que me golpeó más fuerte que la escalera. Phyllis tenía una cuenta de ahorros separada en un pequeño banco en Easton, no el banco principal de la familia, sino uno diferente bajo su apellido de soltera. Durante 3 años, Gordon había transferido aproximadamente $34,000 a esa cuenta. Depósitos regulares 3 o 4 veces al mes, lo suficientemente pequeños como para evitar alertas automáticas. Mi madre lo sabía. No solo miró hacia otro lado. Ella se benefició. Cada viaje de culpa que me había infligido, cada discurso sobre el sacrificio familiar, cada vez que se paraba en esa cocina con los brazos cruzados y me decía que yo era egoísta, ella tenía dinero robado en su bolsillo. Phyllis fue arrestada un miércoles por la tarde a principios de octubre. Los cargos fueron conspiración para cometer robo por engaño y recepción de propiedad robada, un delito grave en Pensilvania cuando la cantidad excede los $2,000. No sé qué les dijo a los agentes cuando llegaron. Me imagino que fue educada. Phyllis siempre fue educada, hasta el momento en que vio a su esposo empujarme por una escalera y no hizo absolutamente nada. Aceptó un acuerdo de culpabilidad, 18 meses de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y la restitución total de los $34,000. Evitó la pena de prisión porque cooperó con el fiscal del distrito y testificó contra Gordon. Pero para una mujer que pasó toda su vida construyendo el retrato familiar perfecto para los vecinos, el círculo de la iglesia y la PTA, un historial criminal fue su propia celda, una que llevaría a todas partes. El abogado de Gordon intentó negociar. La evidencia no dejaba mucho margen. Los registros bancarios no mienten, y la documentación de Warren Healy era meticulosa. Gordon aceptó un acuerdo, de 3 a 6 años de prisión estatal, restitución total de $187,400, dinero que no tenía y probablemente nunca tendría. También perdió su trabajo. Un colegio comunitario no puede emplear a un hombre con condenas por delitos graves de abuso de ancianos y agresión. 30 años de respetabilidad mediocre, desaparecidos en una sola audiencia de sentencia. Glenn Fisk, el abogado que había modificado el fideicomiso de Nell bajo la dirección de Gordon, no fue a prisión. Pero la Junta Disciplinaria de Pensilvania abrió un proceso contra él en cuestión de semanas.
Había alterado documentos legales utilizando un poder notarial obtenido bajo pretextos fraudulentos sin el consentimiento informado del otorgante. Su licencia fue suspendida, y la inhabilitación le siguió en 6 meses. Una investigación separada por falsificación seguía abierta la última vez que supe. Algunas consecuencias son lentas, pero aún así te encuentran. Y Kate, mi hermano, no enfrentó cargos criminales. No había robado nada, no había falsificado nada, no había empujado a nadie, pero Nell lo sentó en privado, solo ellos dos, y le dijo la verdad sobre su parte de la herencia. El dinero estaba allí para él, cada centavo de su 50%, pero no vería un solo dólar hasta que completara un programa residencial de tratamiento de adicciones de 90 días. Si abandonaba o recaía antes de terminar, su parte sería redirigida a un fideicomiso benéfico. Por primera vez en la vida de Kate, nadie iba a arreglarlo por él. No habría padres interviniendo con un cheque, no habría una hermana siendo culpada para el sacrificio. Solo Kate, un programa, y la elección de madurar a los 35 años o perderlo todo de verdad. Todavía no sé cómo termina esa historia. Eso es algo que él debe escribir. Nell recuperó el control total de su patrimonio, sus propiedades y su vida. Se mudó de Sycamore Ridge a una instalación más agradable que ella misma eligió, una en Emmaus, más cerca de mí, donde escogió su propia habitación, tenía su propio teléfono y organizaba noches de Scrabble todos los martes sin el permiso de nadie. Ve a Rosie todos los domingos por la mañana. Lo primero que hizo Nell después de recuperar su teléfono fue descargar una aplicación de podcast. 3 años sin internet, y la mujer salió queriendo crímenes reales y consejos de jardinería. Tiene 81 años y tiene una dieta mediática mejor que la mía. Warren Healy restauró el fideicomiso original 50/50. Sin trucos, sin cláusulas, sin condiciones, excepto el requisito de tratamiento de Kate, que Nell añadió ella misma y tenía todo el derecho legal de incluir. La casa de Prospect Avenue se puso en venta. Ninguno de nosotros quería vivir allí. Algunas casas albergan demasiados fantasmas, y no estoy hablando de los espeluznantes. Troy y yo usamos mi parte de las ganancias como pago inicial para una casa en Palmer Township, una de 3 habitaciones con un patio trasero y un garaje, donde Troy inmediatamente instaló un banco de trabajo. La primera mañana en esa casa, hice huevos revueltos en nuestra propia cocina, en nuestra propia estufa, en nuestra propia encimera. Me quedé allí con una espátula en una mano y mi hija en la cadera, y lloré. No el tipo triste, sino el tipo que te ganas. Troy entró, me miró y me preguntó si había quemado los huevos. No lo había hecho, pero así es Troy. El hombre vio a una familia implosionar hace 3 semanas, y su primera preocupación es siempre si el desayuno va a activar la alarma de humo. Troy tenía razón, desde el principio. Por cierto, cada vez que me decía que mi familia no merecía mi energía, cada vez que decía que yo valía más que las migajas que me tiraban, solo necesité 3 décadas y una escalera para finalmente escucharlo. Troy y yo ahora tenemos un frasco en la encimera de la cocina. Cada viernes por la noche, cada uno escribe una cosa buena que sucedió esa semana y la deja caer dentro. En Nochevieja, las leeremos todas. La mayoría serán pequeñas, la primera risa de Rosie, un buen lugar para estacionar, una taza de café perfecta en una mañana fría. Pero ese es el punto. Las cosas pequeñas son las cosas grandes. Siempre lo fueron. A veces, la hija que pasan por alto es la que salva a toda la familia. Eso es todo por hoy, y estoy muy agradecida de que te hayas quedado conmigo durante toda esta historia. Hay otra esperándote justo ahí en tu pantalla, y tengo la sensación de que te encantará tanto como esta. Te veré allí.